El 11 de septiembre del 2001 sucedía uno de los peores ataques terroristas que hasta ahora ha conocido la humanidad, fueron los ataques a las Torres Gemelas. Ese hecho marcó y cambió muchas cosas en la sociedad como las conocíamos hasta ese momento. Y una de las grandes cosas que cambiaron fue la manera en que todas las personas viajábamos, todas las personas visitábamos un aeropuerto. No sé si muchos de ustedes recuerdan, pero antes del 11 de septiembre, la manera de viajar o de abordar un avión era bastante más sencilla de la que hoy en día conocemos. Y todas las personas tuvimos que pagar un precio para querer retomar eso que tanto nos gustaba, que es viajar. Hoy, en el año 2020, enfrentando a nivel mundial una pandemia, sabemos que la vida como la conocíamos va a cambiar de muchas maneras. Y la gran pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos a pagar un precio, sobre todo cuando ese precio está relacionado a la privacidad de nuestros datos, para recuperar un poquito de la vida que conocíamos antes? Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y yo soy John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y el tema detrás de esto es que a partir de donde estamos grabando en este momento, la visión de futuro es desconocida, pero lo que sí sabemos es que la transición desde la cuarentena que tenemos en el 50% del mundo a absolutamente nada, va a pasar un tiempo que no sabemos definir exactamente cuándo, pero va a haber una transformación del cómo accedemos a las cosas. Y la información y la data no va a ser opcional para poder acceder a espacios, eventos, lugares, restaurantes, calles o espacios públicos. Porque a partir de la información, los estados, los gobiernos, las organizaciones de salud van a poder conocer qué tan viable es que tu presencia ponga en riesgo tu salud o la salud de los demás. Yo creo que para poner esto, John, de repente en un lenguaje mucho más coloquial, y yo creo que es importante que la gente sepa cuando hablamos de data, qué significa realmente data. Y yo creo que para nadie es secreto que las grandes compañías de tecnología hoy en día poseen mucha información acerca de cada individuo. Y no solamente información de nuestros gustos, que esta información la adquieren de las plataformas donde navegamos, los contenidos que les damos compartir o lo que nos gustan, pero también tienen mucha información de dónde hemos estado. O sea, basta con visitar el tema del archivo que maneja Google, porque además sabemos que por default la mayoría de los teléfonos inteligentes que tienen Android, que representan un gran porcentaje de los teléfonos en el mundo, vienen por predefinido con Android instalado, con Google Maps instalado. Y todas estas aplicaciones por default saben en tiempo real en dónde o hacia dónde se está movilizando cada individuo. Y el tema de la movilización, o conocido como geolocalización, es una de las herramientas que hoy en día está funcionando muchísimo para poder hacer seguimiento de los movimientos de cada una de las personas que han estado o en contacto con una persona que está enferma o en lo que son ya conocidas como las zonas de riesgo. Vamos a desglosar esto un poco. La última vez que grabamos comentamos un poco sobre esto y está en la dirección google.com/covid19/mobility, creo que es exactamente, donde tú puedes ahí ver el reporte donde Google informa lo que tú acabas de decir a partir de georreferenciación, donde estás ubicado tú. A mí me llamó la atención algo, Juan, antes de entrar en tema, que es que, por ejemplo, Google ahí verificó caso Venezuela, entre otros, que efectivamente había una disminución importante en los espacios públicos. Sí. Entonces, tecnológicamente, porque sabes que en Venezuela tenemos la idea de que no, bueno, son algunos sectores los que se están privando de estar en la calle, porque muchos sectores están en la calle y muchos están en la casa a partir de tu condición social y la posibilidad. Pero este estudio demostró que no es así, porque sí, efectivamente hay un grupo de la población venezolana que se está movilizando a partir de la necesidad diaria que tienen de consumo, pero su movilización no es igual a un día normal. Es decir, si yo estoy en un sector popular como en Catia, por ejemplo, o en Antímano, para hacerlo más familiar, yo probablemente a primera hora de la mañana salgo, hago mis diligencias, esas diligencias vamos a llamarlo, a rebuscarme con algún tipo de comercio, vendiendo alguna cosa, y voy al supermercado, me compro la comida del día, pero regreso a la casa más temprano que lo que normalmente hacía, o no voy al bar que iba, o no voy al parque donde iba, o no voy a otro espacio donde antes sí había. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Google, al tú tener un teléfono, y al tú tener un teléfono inteligente que tiene información como Google Maps instalado, está traqueando los tiempos de observación. Es decir, ahí ya tenemos un primer cambio, que es que Google dice, mira, epa, ya sabemos dónde está la gente está haciendo estas cosas en comportamiento. El dato importante es, no es data individualizada, sino segmentada por grupos. Es decir, Google nunca va a hacer público
ni notorio específicamente dónde estaba Juan Carlos Martínez. Google va a decir, la gente como Juan Carlos Martínez tiene este comportamiento. Sí, ahí es un tema, ahí hasta ahora como se ha venido manejando, es un tema de manejo de data gruesa, es decir, la data de muchas personas y nunca en específico. Pero lo que sí me llama la atención, como ya un poquito para entrar en discusión, es que inclusive eso, John, se está cuestionando. Y hay muchas personas que hoy en día tienen ciertos temores a cómo ahora el acceso de data, inclusive de individuos, y te pongo por ejemplo el caso de Singapur. Singapur hoy en día está utilizando tecnologías y publican semanalmente a la población entera de manera abierta Sí. la data de individuos, en este caso sin nombre y apellido. Pero dice, mira, esta semana, por poner un ejemplo local, 37 personas que estuvieron en el Parque del Este están confirmadas como positivos. De manera de que la población esté alerta de que eso hoy en día ya es considerado una zona de alto riesgo o las personas que estuvieron en la última semana ahí tomen las precauciones necesarias. Esto que está diciendo Juan es un caso ilustrativo hipotético, no es que haya Sí. sucedido, hay que acotarlo porque... Por eso dije para poner un ejemplo local para que lo entendieran. Pero en ese caso, esa información que se está manejando es casos de individuos. La semana pasada, Google y Apple anunciaban un acuerdo para trabajar en conjunto para poder darle al gobierno y para poderle dar a las organizaciones de la salud información de sus sistemas operativos para que ellos puedan acceder a la información individual del movimiento de cada persona, para luego ver cómo se procesa esa data, porque una vez más está demostrado, y hay países como Singapur, hay países como Surcorea, que han demostrado que el poder hacerle seguimiento de manera individual a la población funciona, porque eso me permite a mí detectar realmente con altos niveles de precisión en dónde han estado cada individuo, de manera de yo poder detectar los patrones ¿cómo se llama?, de infección. Claro que si tú no tienes este mecanismo de información y de captura de información, solamente puedes acceder a encuestas. Es decir, yo te toco la puerta y le digo, señor, ¿cómo se llama usted? ¿Dónde ha estado los últimos 15 días? ¿Qué ha hecho? ¿Se siente mal? Sí, yo tengo tos y tengo gripe. Ah, ok. ¿En dónde ha estado? No, yo estuve en el mercado de Chacao. Ah, entonces ¿cuándo? Yo creo que el jueves. Es decir, la capacidad de captar buena información es muy reducida, por lo cual se accede a la tecnología. Sí. Pero aquí entra un tema que es la privacidad. ¿Cuán dispuesto estoy yo de que compañías y gobiernos accedan a mi información de ubicación, de estado, de declaraciones, una cantidad de información que, si bien es cierto, puede ser utilizado para beneficios de la salud, por ejemplo, pero también pueden ser utilizados como métodos de propaganda, métodos de disuasión, métodos de convencimiento, que son métodos que vulnerarían los derechos humanos. Pero yo creo que eso es un tema, John, que ha existido siempre. Yo creo que lo que ya sí sabemos es el rechazo de la población en general de entregar tu data para el beneficio de algunas compañías. Esto ha existido desde hace muchísimo tiempo. Google, sí, lo hemos conversado acá varias veces. Esto lo hemos conversado muchas veces. Y a mí siempre me ha llamado la atención, y ha sido un tema que hemos discutido muchísimo, el tema de la posición de algunas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero que Google tenga absolutamente nada de mi información. Yo no estoy dispuesto a darle ningún tipo de información a Google, pero yo sí quiero utilizar Google Maps gratis. Yo no quiero que sea un servicio pago, pero yo sí quiero que Hangout sea gratis, pero yo creo que los buscadores sean gratis, pero ¿cómo van a cobrar por WhatsApp? Y todas esas infraestructuras tienen costo. La discusión real está en el uso debido de la data que ellos tienen y cómo realmente existen políticas que de alguna manera resguarden la privacidad de cada individuo. Como por ejemplo, John, si yo te diría hoy, John, ¿qué estás tú a hacerte exámenes todas las semanas y compartir esa información con estas 5 compañías? Pero eso te va a garantizar que tú la semana que viene vas a poder acceder a el estadio de fútbol o vas a poder ir a un teatro. ¿Qué tan dispuesto estás tú a esa información? Yo creo que muchas de las cosas van a ser electivas y otras no. Sí. Yo, por ejemplo, quiero justamente tocar el tema del fútbol, que me parece como relevante entenderlo y luego ahí conectar con la visión que existe en el mundo de los espectáculos en público, que van a porvenir. El caso del fútbol, ¿qué se está comentando? No va a haber gente que vaya a los estadios a ver los partidos, sino solamente van a estar los jugadores y los realizadores de la televisión. Como ustedes deben de saber, el fútbol, la principal fuente de ingresos que tiene son los derechos televisivos,
¿Qué significa los derechos televisivos? Yo poder transmitir el partido de fútbol, que a su vez es donde compran la publicidad los anunciantes. Es decir, los ingresos del fútbol es la publicidad. Pero, ¿qué sucede? Si yo hago el partido, aunque no tenga público, pierdo la venta de las entradas, pero me gano los derechos de televisión, que si no tengo el fútbol los pierdo. Entonces voy a hacer el partido para que se transmita y aunque sea ganarme los derechos de la televisión. Perfecto. Pero ¿cómo es posible eso? Es posible de estas teorías. Voy a concentrar, hay una teoría que es poco probable que se haga, es, vamos a concentrar en un lugar, en un estado, te voy a poner un ejemplo, el caso español, en Canarias, vamos a concentrar a los 20 equipos en Canarias, en un hotel cada equipo, testeados diariamente que no están contagiados, y solamente ellos van a poder acceder al estadio, testeados diariamente, para que entren al estadio, jueguen los partidos y se vayan al hotel, concentrados durante un mes los jugadores, sin ir a sus casas, sin tener contacto con más nadie, sino solamente así para poder cumplir con los partidos. Es una teoría. Míralo ahí la data. Yo tengo que dar, a juro, toda mi información de mi salud. Mira el otro caso. El otro caso es, muchos equipos le dieron a sus jugadores un GPS. Esos jugadores hoy día cargan el GPS donde se están traqueando toda su actividad física. Y es la forma como los equipos están midiendo si ese jugador que tiene un contrato y tiene unos compromisos está cumpliendo con su trabajo. Y ese tracker que tú estás comentando, John, ya inclusive se está planteando en las grandes corporaciones. Ya hay compañías que van a comenzar a exigir y que están planificando exigirle a todos sus trabajadores que para poder seguir laborando en esa compañía tienes que tener un tracker. Y ese tracker, imagínate la cantidad de data que va a ir coleccionando día a día, si bien para el beneficio tuyo y poder seguir trabajando y el beneficio de todo el tema de la salud pública, pero imagínate toda esa data, el peligro que tiene si cae en las manos erradas, que ahora no solamente está en manos de una gran compañía de tecnología, que tiene una cantidad de protocolos para resguardar esa data, sino de compañías que están aprendiendo y que van a aprender en cómo manejar esos grandes lotes de data. ¿Y cómo puede afectarte a ti esto como para hacerlo palpable? Si una compañía sabe que yo tengo insuficiencia rítmica, que tengo sobrepeso, que tengo una cantidad de cosas, me va a bombardear con publicidad para venderme productos para eso, donde además me lo va a decir en el tono de la necesidad que yo tengo, lo cual va a captar eficientemente mi atención y yo voy a terminar comprando un producto que probablemente no necesito porque esa gente tiene toda la información de mis debilidades y de mis necesidades. Hay una explotación comercial impresionante que puede haber a través de esta data que no necesariamente va a beneficiar a la sociedad si esto cae en manos inadecuadas. Pero otro más grave, venderme ideas políticas, venderme percepciones de noticias, fake news que pueden participar y transformar mi opinión de las cosas. Es que lo que más hemos aprendido en los 2 últimos años es que mientras más data se tiene de un individuo, yo más puedo manipular sus decisiones de compra, sus decisiones de gustos. Entonces, yo creo que esto es un gran tema que se comienza a plantear y la gran pregunta es, nuevamente, ¿se van a generar los protocolos realmente de seguridad en un momento donde mucha gente, muchas compañías les va a tocar aprender de políticas de privacidad, que si ya las grandes monstruos de compañías estaban teniendo problemas con esto, imagínate las compañías medianas, imagínate las compañías pequeñas, pero además una cantidad de data que se va a empezar a colocar sobre la mesa. O sea, por ejemplo, el caso de las aerolíneas. El caso de las aerolíneas que ha sido una industria extremadamente afectada por esto. Tengo un dato que me dejó loco, Juan. 98% de los pasajeros se cayeron. 98%. Es una locura, es una locura. Bueno, la mayoría Devastador. de las aerolíneas ya hoy en día van a depender de que los gobiernos tengan plan de rescate, porque si no ya casi todas están quebradas. Pero hablando de los monstruos. De hecho, ya hay una percepción que dice que esa visión de low cost, de aerolíneas de low cost, desaparece. Claro. Ya no va a ser posible tener aerolíneas de low cost. Es que tiene todo el sentido. Y la mayoría de las aerolíneas hoy en día lo que están comenzando a plantearse es un modelo de que si tú quieres volar, tú te tienes que inscribir en un programa, así como los programas de viajeros frecuentes. Tú te vas a tener que inscribir en un programa de Lufthansa, valga la cuña, y ese programa lo que te va a ti es acceder a toda tu información de movilidad en los últimos 25 días previos a tu vuelo. De manera que cuando tú vayas a viajar, la aerolínea pueda detectar si tú has estado en contacto con una persona de riesgo o has estado en una zona de riesgo y pueda la aerolínea decidir si tú vas a viajar o no. Ya la semana pasada sucedió, porque Wuhan abrió su aeropuerto la semana pasada y hay videos que ya muestran inclusive gente que las devolvían, pero mira lo que hicieron en China. Le colocaron a las personas, les están colocando a las personas un código QR verde en sus pasaportes y este código QR tiene toda la información médica de esta persona en los últimos 20 y pico de días
y toda tu data de movilidad. De manera que cuando tú entras al aeropuerto, adicional a todos los sistemas de seguridad que ya se implementaron o que están implementados en todos los aeropuertos después del 11 de septiembre, ahora hay otras salas de seguridad que verifican a través de código QR todo tu historial de movimiento y todo tu historial médico. Eso es, si tú quieres viajar, tienes que hacer esto. Eso es para volar, pero por ejemplo, hoy salió la noticia del IBEX, que es el índice español que está en las empresas que cotizan en bolsa, las empresas más importantes españolas, que van a crear un pasaporte de salud, que es eso exactamente, pero para que tú puedas ir a trabajar. Es decir, tú para poder ir a la factoría, para poder ir a la fábrica donde haces ropa o a la tienda o al restaurante, tú vas a tener que demostrar que no estás contagiado. O sea, no es que vas a ir a ver si está, no, tienes que demostrarlo. Efectivamente, para demostrarlo, y aquí viene el otro gran problema, es para yo demostrar eso, y lo conecto con el fútbol, yo necesito hacer pruebas diarias de COVID. Claro. Y el gran problema que tiene el mundo es que no tiene suficientes pruebas para hacerlo. Claro. Entonces, ¿con qué lógica económica y social tú, por ejemplo, destinas, por ejemplo, 10.000 pruebas de COVID para que los jugadores todos los días se hagan las pruebas en el fútbol y no se las estás haciendo a los viejitos en los ancianatos? O sea, la complejidad de decisión política, cómo suministrar tanta información, necesita además tecnología porque necesita que tú hagas la prueba. O sea, porque la lógica ahorita sería que los 7.000 millones de seres humanos que existen en el mundo, todos se hagan la prueba de COVID. Exactamente. Claro, entonces esa capacidad no existe. Luego esta mañana escuchaba a un especialista español que decía, no necesitas hacerlo en toda la población, porque necesitas hacer un trazo, pero entonces ¿a quién se la haces? Porque entonces tú, para toda la persona que se va a montar en un avión, tú le necesitas hacer la prueba de COVID, entonces necesitas tener tantas pruebas como tantas personas viajen. Y las personas que están en los otros espacios. Ahí es donde yo realmente creo, porque yo estoy como en un in-between, yo realmente creo que el tema de poder traquear el tema de la movilidad de cada individuo toma demasiada importancia. Y por eso es una de las medidas que más se está apoyando. Ves a todas las compañías de tecnología apuntando a ese recurso, porque realmente el tema de poder tracear un individuo, yo puedo detectar si John, por ejemplo, estuvo en zonas de riesgo en contacto, ya yo sé más o menos dónde es el parámetro donde tengo que comenzar a testear. Es decir, para yo testear y saber en dónde debo ser efectivo para testear, la data de movilidad de las personas me está dando esta información. Pero esa es una de las datas más sensibles, porque o sea, hasta antes de que la pandemia sucediera, se sabía que Google tenía la capacidad de predecir dónde John iba a estar el día de mañana con un 80% de eficacia. Es decir, con toda la data que Google tiene, él podía predecir dónde ibas a estar tú mañana a una hora en específico. Imagínate ahora con toda la data que van a tener. Entonces, claro, yo creo que... Y el tema es que yo ahora estoy sensibilizado, Juan, porque si tú me dices, John, tú quieres que esté en la data para verificar que tú estés bien y que los tuyos estén bien y que podamos intervenir rápidamente para que tú no te enfermes, yo digo, coño, claro que sí. Es que yo creo que eso es el principio de todo. Yo creo que el principio de todo, y lo hablamos en el episodio anterior, es que lo primero que tenemos que comenzar es hacer las paces de que la manera en que hacíamos las cosas y la manera en que veíamos las cosas está cambiando. Pero eso no quiere decir que ahora todo es rienda suelta. Sí, las cosas están cambiando, van a haber nuevos sacrificios y nuevas maneras, no sé si la palabra es sacrificios, pero vamos a tener que entender nuevas maneras de hacer las cosas, pero lo que nunca podemos dejar de exigir son los protocolos de seguridad de toda la información que ahora va a comenzar a existir de cada individuo. O sea, a mí, por ejemplo, cuando uno va a entrar a una discoteca, hay una ley que cumplir. Tú tienes que ser mayor de edad. Yo tengo que mostrar mi identificación que comprueba que yo soy mayor de edad. Cuando yo voy a viajar, yo tengo que responder una cantidad de preguntas y tengo que estar dispuesto a que me van a revisar hasta el oído si a ellos les da la gana. Porque el hecho que sucedió el 11 de septiembre afectó todas las leyes. Lo que está sucediendo va a afectar extremadamente las medidas de seguridad, las medidas en que nosotros íbamos a un partido de fútbol, inclusive las maneras que íbamos a un concierto. O sea, se habla hoy en día, inclusive que en los eventos de entretenimiento o en los conciertos, que es una gran pregunta que se está haciendo en el mundo, estos espacios de esparcimiento social, ¿cómo va a ser la entrada ahora? Ya se está hablando inclusive que en muchos de estos locales te van a pedir en algún momento certificados de inmunidad. Es decir, puede que existan eventos donde solamente puedan asistir personas que ya adquirieron la inmunidad y tienen certificados digitales de inmunidad. Puede haber discriminación, porque tú, a partir de tu acceso económico que puedas tener esa información, vas a poder tener acceso a lugares o cosas. Se estima, Juan, que estos eventos no volverán hasta mediados de otoño o primavera del 2021. El 2021 en un buen caso. Claro, entonces yo digo, ok, eso puede sonar exagerado. Y vamos a suponer que mañana consiguen la vacuna o consiguen el remedio y en 3 meses esto se olvidó y ya no existe y ya todo el mundo puede hacer vida normal.
la sociedad va a volver a los mismos parámetros actuales. Hay dos cosas que yo creo que no tienen vuelta atrás. Uno, la digitalización de las empresas, de los individuos, de las personas. Eso no tiene vuelta atrás. Sí. Segundo, llámese COVID-19 o Samping 33. Seguro vamos a estar expuestos a muchos virus en el futuro. Sí. Por lo cual, estos protocolos tienen que existir en el mundo y van a existir en el mundo porque ahora nos sabemos y nos conocemos y nos reconocemos como tremendamente vulnerables. Sí, yo creo que esta pandemia, independientemente se consiga la cura pronto o no, esto obviamente marca un precedente y por eso quisimos comenzar el episodio poniendo como analogía lo que sucedió el 11 de septiembre y cómo eso transformó para siempre el tema de cómo los aeropuertos y todo el tema de transporte público cambiaban totalmente la forma en sus protocolos de seguridad. Eso ahora va a pasar, o sea, porque no solamente va a cambiar la manera en que nosotros volamos, en la manera en que usamos el transporte público, la manera en que vamos a los lugares de entretenimiento, las maneras en que asistimos a nuestro trabajo, todo eso va a cambiar. Hay muchas conferencias hoy en día y charlas en estos días vi una charla de TED que la vamos a poner aquí en el link, de una de las mujeres que está liderando los esfuerzos epidemiológicos en Estados Unidos, donde ella ya da una charla y decía, esto no es data, esto es una presunción, esto es hechos. Esta no es la última pandemia que el mundo va a vivir de esta manera. Ya, o sea, así como nosotros hace 3, 4 años venimos diciendo que esta iba a suceder, en los próximos años, de 3, 4, 5, 8 años, esto lo vamos a volver a ver. Y lo que no puede pasar es que nos agarre así de desprevenidos. Hay una cantidad de reglas, hay una cantidad de normas que la sociedad tiene que comenzar a asumir para traer los cambios necesarios para que cuando la próxima pandemia suceda, no tenga el impacto que está teniendo esto. Entonces yo creo que eso también pasa por la responsabilidad individual. Y eso es lo que yo a lo que apuesto muchísimo también. Yo creo que hay unas reflexiones que hacer, Juan, que son en términos de ejemplo, el fútbol no va a tener las entradas de los estadios. Entonces yo ya no puedo tener jugadores de $200 millones. Todo eso va a pasar. Yo no tengo la posibilidad de hacer el festival del Ultra. Entonces yo ya no le puedo pagar a Nicky Romero. Yo no tengo la capacidad de meter 50,000 personas en el estadio de béisbol. Entonces no puede ganar lo mismo un beisbolista. Es decir, todas las economías, además de la recesión global, se van a transformar y se van a trastocar. Entonces va a haber una concientización y una responsabilidad del gasto. Esto es en la lógica económica. Pero hablemos de la psicológica. ¿Qué tan preparados estamos ahora los individuos para para hacer gastos superfluos, de no preocuparnos por las cosas reales? ¿Y qué le vamos a exigir a los gobiernos, por ejemplo? La salud está globalmente casi privatizada. Sí. Y en este momento nos dimos cuenta de la importancia de la salud hecha por países 100% independientes libres. Es decir, que cada país tenga la capacidad de tener 30 millones de máscaras, que tenga la capacidad de tener investigaciones, porque he visto que gente ha dicho que investigadores han tenido la posibilidad de prever esta vacuna a través del tiempo, pero no tenían la inyección del dinero. Es decir, hay una conciencia que se va a transformar que va a afectar a los negocios, las marcas y el cómo entendemos las cosas, más unas necesidades tecnológicas de reconocer el traqueo de información, de la información de tecnología, lo que hace prever, Juan, que el mundo es otro. Pero yo, como te lo decía hace rato también, John, apuesto mucho al aporte individual, a cómo uno, desde la conciencia individual, comienza a aportar soluciones. Y de todo este tema que hemos hablado y de todos estos emprendimientos en términos de tecnología que se están utilizando para tratar de contrarrestar los efectos de esta pandemia, uno de los que a mí más me llama la atención son los efectos donde el propio individuo decide participar de manera voluntaria. Es decir, es como cuando tú te suscribes hoy en día a un mail marketing y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero hacer opt-in a esta cadena de correos porque me parece valioso. Yo quiero recibir todo el contenido y cuando ya me fastidie, yo me salgo. No quiero que me mandes más correos. Lo mismo está comenzando a suceder con ciertos emprendimientos que básicamente lo que le piden a cada individuo es que se descarguen aplicaciones a sus celulares y cuando una persona está enferma, automáticamente lo reporte y autorice de manera voluntaria a que tú puedas acceder a la movilidad, que es muy diferente a como inclusive lo quieren manejar grandes compañías, de darle acceso de cada individuo y de todos los grandes masas de datos a los gobiernos y a las grandes compañías. Aquí es individual. Yo, Juan Carlos Martínez, soy consciente, estoy enfermo y quiero en este momento darle autorización a estas aplicaciones para que compartan mi data. Y personas que no están enfermas se están sumando inclusive a estos proyectos para decir, bueno, yo no estoy enfermo, pero yo quiero también que mi celular
comience a rastrear la información de los que sí están enfermos. Es decir, ¿cómo funciona esto? Yo digo, yo hoy en día tengo síntomas y está confirmado que tengo la enfermedad. Me meto en el programa y digo, yo quiero compartir mi información de dónde estuve hoy, dónde estoy hoy y dónde he estado en los últimos 14 días. Las personas que no están enfermas, pero que también se subaron al programa, automáticamente reciben la información de esta persona. Y de manera que cada individuo comienzan entre ellos a cruzar data individual de dónde has estado. Y por eso ponía el ejemplo del principio. Imagínate, John, que tú estuviste en el Parque del Este la semana pasada. Hoy en día, ni Dios lo quiera, sabes que estás enfermo, y automáticamente yo, que también este programa sabe que yo no estoy enfermo, pero estuve en el Parque del Este, me manda información tuya. Hay una persona que hoy en día está confirmada y que además tú estuviste en este lugar, por favor, toma las previsiones necesarias. Pero todo esto es data autorizada por el individuo. Entonces yo creo que desde la manera individual y esa conciencia individual, y donde cada individuo además no pierde la conciencia de exigir los protocolos necesarios de seguridad de data, es algo que se va a estar discutiendo mucho en los próximos meses. Pero que la manera de acceder a la data, sobre todo la data de movilidad, cambió dramáticamente, es un hecho. Y yo creo que no hay que sentirse agobiados por esos cambios, sino simplemente nada, hay que para nada. adaptarlos y Sí. empezar a sumar. Yo lo que creo es que toda esa información más toda esta experiencia nos va a hacer estar mejores preparados para futuros. Es decir, ya saber reaccionar ante un brote que exista de algo en algún país, por muy remoto que sea, como sociedad global, lo vamos a entender mejor. Y nosotros, como sociedades, por ejemplo, países como España, como Inglaterra, como los mismos Estados Unidos, como Italia, vamos a saber exigirle a nuestros gobiernos mejores velocidades y reacciones. Y como individuos vamos a también poder tomar decisiones de una manera particular. Yo soy optimista ante la situación, soy optimista ante el porvenir y creo que van a ser 2 años donde la sociedad y la humanidad se va a transformar para nunca ser como era antes, sino va a ser una sociedad mejor. Ahí hay una frase que me encanta de este reportaje que hicieron en el MIT que dice: la vigilancia intrusiva se considerará un pequeño precio a pagar por la libertad básica de estar de nuevo con los nuestros. Yo creo que esa es una frase muy poderosa y que de alguna manera realmente pone como en contexto lo que está pasando, y muy alineado contigo. Yo creo que la manera positiva de ver esto y todo lo que está sucediendo es que como sociedad vamos a estar mejor preparados si aprendemos, si aceptamos los cambios y si nos adaptamos a nuevas maneras de vivir, vamos a estar mucho mejor preparados como sociedad para vivir los próximos eventos que se ocurran. ¿Tú te imaginas que la gente hace 5 meses cómo hubiera ido a un concierto, por ejemplo, por decirte algo de Guaco? ¿Y cómo sería el concierto mañana? O sea, John, hay un la efecto emotividad. psicológico. Hay un efecto psicológico. Si tú me dices a mí que mañana me tengo que meter en un concierto con 30,000 personas, pero ya existiendo la vacuna, inclusive, verga, todavía te da miedito. Yo estos días veía una entrevista, un reportaje que hizo la gente de Now This, de entrevistas que le hicieron en su momento a las personas que vivieron la pandemia de la gripe española. Y hay personas que decían que aún cuando ya los gobiernos aseguraban que ya existía la vacuna, que ya estaba todo controlado, pasaron 3 años para que la gente psicológicamente quisiera volver a reencontrarse de la manera en que se encontraban antes. Yo creo que ese efecto psicológico también es algo que va a costar vencer. Pero lo que a donde apuntaba yo era que vamos a suponer que ya lo venciste el día que fuiste al concierto de Guaco y que te des cuenta que la gente está al lado, que la puedes tocar y abrazar, que escuchas la música, vas a disfrutar como nunca antes. Claro, todas esas experiencias que normalmente eran de día a día. Vas a disfrutar como nunca antes ir a la oficina. Vas a disfrutar como nunca antes ir al supermercado. Todo lo que damos por sentado, que ya teníamos asegurado y que era cualquier cosa, lo vamos a volar más que nunca. Creo que eso va a pasar seguro y nos está pasando ya a todos. Mi nombre es John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes, y nos vemos pronto en otro episodio de Dementes Podcast.